Juan el Bautista, aquella figura que preparó el camino del Mesías venidero, cuando vio a Jesús, lo reconoció de lejos y dijo esto. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. La expresión Cordero de Dios es una conocida dentro de la cultura judía, puesto que el cordero que quitaba el pecado es una referencia clara al ritual sacrificial que otorgaba perdón de pecados. Esto sucedía en el día de la expiación, descrito en la ley de Moisés. Levítico 16:34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. La idea de Jesús siendo el Cordero también se asocia al utilizado en la Pascua, sacrificado la noche previa a que los israelitas salieran de la esclavitud de Egipto. Ritual que implicaba que la sangre derramada haría que la muerte no visitara a la familia que había celebrado la Pascua. La sustitución de la muerte sería el cordero sacrificado, y no algún miembro de la familia. Éxodo 12:26. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Acercándonos a este ritual, la Pascua, el cordero a sacrificar en ella era seleccionado en el día 10 del mes, pero sacrificado hasta el día 14. ¿Por qué era así? Éxodo 12:12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La tradición alude a que elegir el cordero el día 10 y sacrificarlo el 14 representaba revisión o confirmación, en el que durante esos días el animal sería sujeto de inspección o evaluación hasta determinar que precisamente era sin defecto. Una vez probado y confirmado, se procedería al sacrificio. Juntando lo anterior, la relación entre el Cordero de la Pascua y Jesús como Cordero comienza así. Juan 12:12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús acude a Jerusalén a pasar la Pascua, y continuando con esa idea, se presenta como Cordero en Jerusalén. Por tanto, y acorde a la instrucción de Jehová a Moisés para celebrarla, una vez seleccionado el Cordero, Jesús, el transcurso de varios días era necesario para su examen y confirmación, en el que debería ser hallado sin defecto y finalmente sacrificado. La evaluación o pruebas que recibirá Jesús será de los líderes religiosos, quienes le harán toda clase de cuestionamientos, buscando defectos en sus enseñanzas o interpretaciones de la ley que sean suficientes para descartarlo. Sobra decir que de todas ellas Jesús saldrá ileso, y será por su pureza y básicamente perfección, provocando que la única manera en que lo puedan detener sea a través de la traición, no de la humillación propia o equivocación, incluso de algún error de cálculo. Será necesario forzar la situación para que Jesús sea detenido y condenado a muerte. Desde ese punto de vista, la narración o historia de Jesús sería una desgracia. Pero el apóstol Pedro, en su primera carta, años después de estos eventos, plasmaría que la idea de Jesús o el Mesías muriendo era un plan ya determinado. Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
Marcos 11:27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? El día previo a estos eventos, Jesús echó fuera a los comerciantes que se encontraban en el templo vendiendo animales y cambiando dinero, en lo que comúnmente se conoce como la purificación del templo. En ella, Jesús desecha aquello impuro de la casa de Jehová. Por tanto, las autoridades religiosas se acercan a él para cuestionarlo. La idea a gran escala es que el examen de Jesús se presenta a través de los sacerdotes, escribas y ancianos, lo que indudablemente requirió planeación. Es decir, fue necesario que todos ellos se reunieran y pusieran de acuerdo para ir a Jesús. La imagen que deberíamos imaginarnos es básicamente la de una delegación de personas importantes, llenas de autoridad, buscando una explicación a razón del escándalo ocurrido en el templo. La necedad en sus corazones es clara. Jesús echó a los comerciantes del templo con justificación, no solo argumentando su divinidad, sino acorde al propósito natural del templo. Además, después de hacerlo, hubo niños y muchachos reconociéndolo como el Hijo de David, y por último, Jesús hizo milagros en el templo. Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Aun con tal evidencia, los sacerdotes y ancianos prestan más atención al acto y escándalo de echar comerciantes que a los milagros que hacía Jesús, o sus enseñanzas. En su concepción, el problema de Jesús es atentar contra el orden establecido del comercio que, según ellos, colaboraba al cumplimiento de la ley. Marcos 11:29. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. La delegación de personas importantes no intimida a Jesús, y aquí es donde de antemano Jesús quiebra su argumento. Los líderes religiosos obstinadamente contaban con que la sujeción que habían implantado en las personas, derivada de la ley, en automático les otorgaba razón y derecho absoluto sobre ellas. En otras palabras, asumen que Jesús debe someterse a su autoridad y que ellos, como líderes religiosos, son los únicos capaces de darla. Por tanto, al echar fuera a los comerciantes del templo sin aprobación de las autoridades, entonces el acto de Jesús sería incorrecto. Lo anterior descartando por completo que el respaldo divino estaba con Jesús. Su mensaje era que la transgresión de Jesús se limitaba estrictamente a un tema de burocracia. Partiendo de la idea previa, cualquier respuesta de Jesús sería incorrecta. Si Jesús respondía que no les había pedido permiso para limpiar el templo, lo acusarían de rebelde. Y si les decía que Dios se la había otorgado, lo acusarían de blasfemo, aunque así fuera. Pero la respuesta de Jesús fue francamente asombrosa. Marcos 11:30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Jesús a su vez lanza una pregunta, cuya respuesta pareciera imposible, aunque la realidad es que está respondiendo la pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Juan el Bautista, cuyo trabajo o ministerio comenzó antes que el de Jesús, era el cumplimiento inequívoco de varias profecías. Por ejemplo, Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Isaías 40:3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El camino que Juan preparaba era para la llegada del Mesías. Él era aquel que clamaba en el desierto, previo a la llegada del Hijo de Dios. Incluso, mientras él bautizaba, fariseos, líderes religiosos, acudían a bautizarse. Mateo 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre.
y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esto deja claro que aún las autoridades religiosas creían en Juan. Su mensaje era fuerte y acusatorio, pero aún así veían y reconocían en él a un hombre de Dios. Toda su vida lo vieron predicar el reino de Dios e incluso fueron testigos de que, predicando la verdad, Juan el Bautista fue asesinado. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las credenciales de Juan el Bautista eran muchas y era reconocido por los israelitas como un verdadero hombre de Dios. El problema para los fariseos es que ese hombre, reconocido efectivamente como profeta, había confesado que Jesús era el Mesías. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. Haciendo memoria, los sacerdotes y ancianos habían escuchado a Juan el Bautista reconocer a Jesús como Mesías. Si Juan era la voz que clamaba en el desierto, y él era quien preparaba el camino, en consecuencia, cuando Juan señaló a Jesús como el Cordero de Dios, ellos debían creerle. Pero por supuesto, no creyeron. Marcos 11:31. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, porque temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Los líderes religiosos tienen que reagruparse para contestar a Jesús. Todos sus años y autoridad no pueden ayudarles. La necedad y la mentira soportaban su cuestionamiento, y por eso era difícil o imposible enfrentarlo con la verdad. Lucas añade a este fragmento lo siguiente. Lucas 25. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. La respuesta de Jesús, a pesar de ser una pregunta, contestaba apropiadamente a los sacerdotes. Juan el Bautista había sido, sin lugar a discusión, un profeta de Dios. No solo el pueblo, sino los propios fariseos habían ido a que los bautizara. Así que sus palabras no habían sido falsas. La pregunta imposible ahora se revierte hacia los sacerdotes y ancianos. Intentando hacer caer a Jesús, ahora ellos se ven dentro de un gran problema, en el que incluso podrían morir apedreados. De manera evidente, lo que buscaban no era encontrar la verdad o conocer la fuente u origen de la autoridad de Jesús. Su pregunta iba cargada, buscando hacer caer a Jesús en el argumento de que no se sujetaba a ellos como autoridad, porque si lo hacía, entonces ellos nunca se la darían. Marcos 11:33. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. La tibieza que esperaban de Jesús es lo único que pudieron responder. El teólogo conocido como San Jerónimo lo comentó así: ellos, los sacerdotes, sabían, pero no quisieron responder. Y él sabía, pero no habló, porque ellos guardaban silencio respecto a lo que sabían. Nuestro Señor así les dio la misma medida con la que ellos le midieron. En resumen, ellos sabían que el bautismo de Juan efectivamente provenía de Dios, pero reconocerlo de facto era aceptar que Jesús era el Mesías, lo cual no estaban dispuestos a hacer. Negando la respuesta que perfectamente conocían, Jesús se las negó también. La diferencia es que ellos negaron saberla mintiendo. Posterior a este evento, solo el Evangelio de Mateo registra la siguiente historia. Digamos que ahora Jesús pasa a la ofensiva, a cuestionar de vuelta a aquellos que lo acosaron. Mateo 21:28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo,
ve hoy a trabajar en mi viña. La expresión ¿qué os parece? Es un conector directo entre los eventos previos y la conversación que se aproxima. Si los sacerdotes fingieron demencia e ignorancia respecto al asunto de Juan el Bautista, ahora Jesús los pondrá en el centro de la conversación, y a través de una historia sencilla y emitiendo su propio juicio, ellos mismos se pondrán en evidencia. Mateo 21:28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ven hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? La autoridad de Jesús es tal que ahora es él quien hace las preguntas. Casi pareciera extraño que los sacerdotes y compañía permitieran ser cuestionados por un hombre a sus ojos enemigo. Pero, al contrario que ellos, Jesús reduce la complejidad de su pregunta. La historia es sencilla y entendible para todos. Los sacerdotes tienen que elegir a uno de los 2 hijos como aquel que hizo la voluntad de su padre. Podrían existir explicaciones indicando que los sacerdotes pensaron que el segundo hijo se refería a ellos, quienes, no creyendo en Juan el Bautista primeramente, luego podrían hacerlo y Dios se apiadaría de ellos o algo así. Pero la realidad es que, más allá del sobreanálisis y las posibilidades, la respuesta es evidente, y esa es la intención de Jesús. Su pregunta es sencilla y la respuesta transparente. Mateo 21:31. Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los sacerdotes, acostumbrados al estatus de autoridad y autocomplacencia, parece que no vieron la intención de Jesús. Entregaron la respuesta correcta, porque era clara. Cuando Jesús les preguntó si el bautismo de Juan era del cielo o no, fingieron demencia. Le mintieron frontalmente que no sabían, para que, conservando la compostura, su investidura o nivel no fueran manchados. Pero con la parábola de Jesús son orillados ineludiblemente a reconocer la verdad. Por un lado, sus palabras eran hermosas, igual que las del hijo a quien su padre le pidió trabajar en la viña y respondió: sí, Señor, voy, y no fue. El juicio que recibirían no sería con base en lo que pudieran o no expresarse, o la precisión con que conocían la ley. El juicio que recibirían derivaría de sus acciones. Por otro lado, Jesús los pone detrás de las prostitutas y cobradores de impuestos, figuras totalmente excluidas de la sociedad, y aún más, de todo lo relacionado a los rituales religiosos de los judíos. Jesús incluso les reclama que ellos fueron capaces de ver a lo más excluido de su sociedad, publicanos y rameras, creer en las palabras de Juan, aceptar que el reino de Dios había llegado, y que siendo testigos de tal cosa, permanecieron sin creer. Un detalle importante surge de que Jesús no excluye a los sacerdotes y ancianos del reino de Dios. Les dice que van detrás de aquellas personas desechadas de la sociedad. El intercambio entre Jesús y los sacerdotes aún no termina. La primera pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas?, tuvo un desenlace políticamente correcto. En este segundo evento, el tono sube con la declaración de Jesús, de que ellos, los sacerdotes y ancianos, iban detrás de los cobradores de impuestos y prostitutas. Es como si Jesús les diera una y otra oportunidad de reconocer su error y arrepentirse, y en los 2 casos, Jesús les devuelve la pregunta pervertida en su contra. La última parte de su conversación subirá aún más de tono, en la cual Jesús no los pondrá al final de la fila del reino de Dios, puesto que han decidido en su corazón no arrepentirse, negar directamente la misión de Juan el Bautista y, por extensión, la del propio Jesús. Por tanto, en la siguiente parábola, la tercera parte de su discusión, Jesús, con total autoridad, utilizando la Biblia y haciendo que los fariseos por su propia boca se condenen, los excluirá por completo, a razón de su necedad.